Buenos días, jóvenes. El día de ayer ya vimos la parte del lenguaje formal e informal. Ustedes ya seleccionaron a la persona que van a entrevistar y también ya tuvieron que haber determinado el tipo de lenguaje que van a utilizar de acuerdo al tema y a la persona que van a entrevistar. También vimos cómo adaptar el lenguaje de acuerdo a esta persona. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver un poquito ya qué preguntas podemos hacer. Ayer también les dije que ya tenían que investigar un poco sobre el tema. Entonces, el tema de hoy es preguntas para obtener información requerida, nuestro aprendizaje esperado, identificar las características de la entrevista y su función como fuente de información. Bien, la función de las preguntas dentro de nuestra entrevista es obtener información, toda la información que a nosotros nos sirva para llevar a cabo nuestro reporte de entrevista o ese registro de información. Para ello hay que evitar hacer preguntas cerradas, hay que tratar de hacer preguntas en las que el entrevistado pueda explayarse en la respuesta. De igual modo, hay que hacer preguntas que motiven al entrevistado a contestar. Entonces, vamos a ver el tipo de preguntas que ustedes pueden formular para cumplir con el propósito de su entrevista. El primer tipo de preguntas son las orientadoras. Su función es invitar al entrevistado a hablar del tema de manera abierta y general. Ejemplo de estas preguntas es: ¿qué es lo más emocionante de su trabajo? Es decir, van a motivar e invitar al entrevistado a que se explaye en explicar qué es lo que más le emociona en su trabajo. De igual manera, dice, ¿cuál es la parte más difícil de la producción de autos? Entonces nos estamos enfocando al tema y lo estamos dejando que hable abiertamente. Otro tipo de preguntas son las complementadoras. Su función es solicitar justificaciones o detalles sobre lo que está diciendo el entrevistado. Entonces, eh, yo les puse aquí el ejemplo de lo que acaba de mencionar, ¿cuál considera el punto más importante? Entonces, está retomando lo que ya respondió nuestro entrevistado. Por eso se llaman complementadoras, para que complemente la respuesta anterior. El siguiente tipo de preguntas son las focalizadoras. Su función es profundizar sobre un aspecto concreto del tema. Yo, por ejemplo, aquí les puse, ¿por qué considera el ensamblaje el punto más importante del proceso? Es decir, ya se está centrando en un punto específico del tema. Otro tipo de preguntas son las comprobadoras. Estas pues ayudan a como a verificar lo que respondió el entrevistado. Y les puse aquí el ejemplo. Entonces, si no hay un ensamblaje correcto, pueden ocurrir muchos accidentes. Aquí ya está tratando de comprobar o retomando también lo que dijo anteriormente el entrevistado. Y preguntas opositoras. Su función es, pues como lo dice su nombre, manifestar una oposición o una objeción a lo que ya dijo el entrevistado. Por ejemplo, pero la anticorrosión no es también muy importante, entonces está como cuestionando, poniendo en duda lo que ya dijo el entrevistado. Ya que ustedes conocen cuáles son el tipo de preguntas que pueden realizar, es necesario que las vayan anotando. Pueden hacer tantas preguntas como tengan subtemas y de ahí van a ir después seleccionando cuáles sí y cuáles no, porque quizá en algún momento puedan llegar a ser redundantes. Entonces, para ello vamos a elaborar un guión de entrevista, ya que este guión les va a ayudar a, como apoyo durante el desarrollo de su entrevista. Entonces, ¿qué es lo que se va a redactar allí? Ustedes ya van a redactar la forma en la que se van a presentar con su entrevistado y cómo lo van a saludar. Les puse aquí un ejemplo. Buenos días o tardes, ahí depende de en qué momento vayan a realizar la entrevista. Mi nombre es, eh, ahí va su nombre. Le agradezco el tiempo prestado para esta entrevista. Entonces, aquí ustedes van a colocar todo lo que crean que van a decir al iniciar su entrevista. Debe ser específicamente pues un saludo, su presentación, el agradecer el que les esté prestando el tiempo para realizar la entrevista, no sé, quizá al preguntar cómo estás o cómo está,
establecer quizá desde este punto si se puede hablar de tú o de usted. Entonces, ya que hayan redactado ese inicio, esa presentación, ya van a iniciar con la redacción de sus preguntas. Aquí ya ustedes van a seleccionar qué preguntas son las más esenciales para colocarlas ya en el guión, para que sean las que ya se realicen durante la entrevista. Entonces yo aquí les puse, por ejemplo, ¿qué es lo más emocionante de su trabajo? De lo que acaba de mencionar, ¿cuál es el punto más importante? Recuerden que ya debe llevar un orden específico, es decir, no ir saltando entre subtemas o entre temas, sino que lleven una secuencia. El hecho de que ustedes hayan redactado un guión de entrevista no significa que no puedan improvisar. Mientras se desarrolla la entrevista, quizá les puedan surgir dudas. Es completamente válido el que ustedes vayan agregando preguntas durante el desarrollo de la entrevista. No pasa nada. Y posteriormente una despedida. Yo les puse aquí un ejemplo, eso sería todo, le agradezco mucho el tiempo. Entonces, quizá aquí ustedes se puedan explayar un poquito más, que tengan un excelente día, no sé. Entonces, repito, el guión es únicamente para que ustedes tengan idea de qué es lo que van a decir, para que lo ensayen un poquito, para que vayan viendo cómo es esto de las entrevistas. Entonces, antes de la entrevista, ustedes ya deben tener redactado su guión, lo van a hacer como parte de una asignación. Número 1, van a revisar su guión antes de ya ir a la entrevista. Lo van a revisar, que esté bien redactado, que las preguntas sean claras, quizá lo puedan ensayar con alguien más antes de ya realizar la entrevista formalmente. Corroborar que llevan un orden secuencial y coherente que realmente les permita obtener la información que ustedes necesitan sobre el tema. Aquí también van a elaborar una ficha con información del entrevistado y con la información del tema. Aquí pueden ser varias fichas. Yo no se los pongo como asignación, es algo que ustedes deben realizar y con lo que deben ir preparados a la entrevista. Porque sería una falta de respeto el llegar y ni siquiera saber de qué trabaja la persona, cuál es su grado escolar, etcétera. Van a conseguir una cámara o una grabadora, quienes tengan la posibilidad para poder grabar esa entrevista. Si no tienen la posibilidad de grabar la entrevista, igual con una libreta pueden ir tomando notas, aquí también no pasa nada. Ahora, deben prestar atención a estos puntos. Ya durante la entrevista deben tratar de ser lo más puntuales posible, porque recuerden que están tomando el tiempo de otra persona, entonces por respeto hay que ser puntual. Hay que saludar y agradecer, les repito, ese tiempo que la persona te está prestando y explicarle también cuál es el propósito. Yo sé que cuando se contacten con esa persona, pues le van a explicar que pues quizás necesitan la entrevista para una clase de español, pero volver a explicar ese propósito para que quede bien claro. Hay que solicitar el permiso de esta persona para grabarla, porque muchas veces quizá pues no quieran ser grabadas ni siquiera la voz, ¿no? Entonces hay que decirle, me permite grabar esta entrevista siempre dirigiéndose con respeto. Hay que corroborar la información que ustedes tengan en su fichita sobre esa persona, lo que investigaron, si realmente se dedica a eso, si realmente ese es su grado escolar, porque quizá la información que ustedes tengan esté desactualizada, entonces hay que corroborarlo con él o con ella. Apoyarse siempre en su guión por si algo se les olvida, por si ya no saben qué decir, se pusieron nerviosos, etcétera. Ahí está, tener presente su guión. Les repito, la formulación de preguntas nuevas que no estén establecidas en el guión va a pasar quizá porque les va a comentar algo que ustedes no sabían o porque a ustedes les van a surgir dudas sobre lo que está comentando. Entonces, tratar de también ir formulando preguntas o comentarios de acuerdo a lo que está diciendo el entrevistado. Mantener el lenguaje que seleccionaron. Si ustedes ya seleccionaron que va a ser una entrevista formal, mantenerse de manera formal. O si va a ser informal, pues de igual manera. Entonces recuerden aquí también hay que solicitarle a la persona si usted le quiere hablar de voz, si hay la familiaridad,
importa preguntarle primero de tú, si no es necesario, si ya dijeron que va a ser completamente formal, pues dirigirse siempre de usted. Algo que también es importante es que no interrumpan a la persona mientras está hablando. Obviamente sería una falta de respeto que ustedes estén interrumpiendo o que no estén prestando atención a lo que está diciendo. Y por último, recuerden nuevamente agradecer, siempre mostrarse respetuosos hacia la persona que está, está teniendo sí, que les está proporcionando parte de su tiempo. Entonces, agradecer siempre todo lo que esta persona les está comunicando. Entonces, eso es todo por hoy. Les voy a dejar la asignación en Edmodo para que ahí ya realicen su guión o su entrevista y me lo pueden enviar. Entonces, ya vayan estableciendo, vayan buscando a la persona con la que se van a entrevistar, o más bien a la que le van a realizar la entrevista, para que no haya ningún problema y puedan realizar esa entrevista. Que tengan un excelente día.